damos la bienvenida a este su espacio televisivo Educatic, Educación Tecnológica con José Abreu, un espacio destinado a informar y orientar sobre el mundo de la innovación y las tecnologías de manera amena, puntual y con carácter de investigación. Educatic, Educación Tecnológica. En el día de hoy tenemos un invitado internacional, un invitado especial. Está con nosotros el ingeniero Mauro del Río. Mauro del Río es un experto en tecnologías de la información y la comunicación. Mauro del Río desde Uruguay. Uruguay, que es un país por lo cual nosotros tenemos o sentimos una gran gratitud, ya que Uruguay en algún momento de la historia fue comparada con la Suiza de América Latina, un país que fue el primer país en que la mujer tuvo la oportunidad de votar por primera vez en la historia, un país que en sus leyes comparte lo que o tiene lo que es una asignación a la vejez y que es uno de los principales exportadores de carne vacuna. Y desde Uruguay nos acompaña el ingeniero Mauro del Río, para el cual, Mauro, te damos la bienvenida a este espacio. José, buenas tardes. Efectivamente, como tú decís, tenemos algunos lazos en común a la historia y efectivamente, como decimos acá en Uruguay, ya en materia tecnológica, Uruguay es un país en donde cada vaca tiene un chip en su oreja y cada niño una computadora en su mano. Eso es un poco nuestra frase en función a nuestra trazabilidad ganadera y cárnica y a nuestro, obviamente, plan Ceibal, que es reconocido en el mundo, ¿no? Me gustó mucho eso que dice, porque casualmente uno de los fuertes de Uruguay es el desarrollo de software y la importación de carne ganadera, o sea que va de la mano perfectamente con lo que expresa. Mauro del Río, desde Uruguay, experto en tecnología. Mauro, la persona, dándole un abrazo fraterno a todos nuestros hermanos desde aquí de República Dominicana, a todos nuestros hermanos en Uruguay, quisieran saber un poco, Mauro, de ti. ¿Quién es Mauro del Río? ¿Dónde nace? ¿A qué se dedica? ¿Qué estudia? Bueno, yo nací en una ciudad, en un pueblo del interior que se llama Fraiventos, que es también referente en el mundo porque se llegó a conocer como la cocina del mundo, donde primeramente en el mundo se fabricó, se produjo el corned beef. Fue el gran alimento en la Segunda Guerra Mundial y Primera Guerra Mundial de los ejércitos aliados, que era el único alimento que se podía conservar fresco y se podía calentar, era carne enlatada. Hoy la marca Fraiventos, si la buscamos en internet, sigue siendo de renombre mundial. De hecho, el sitio de mi ciudad ha sido nombrado Patrimonio Histórico de la Humanidad por UNESCO y es Patrimonio Histórico del gobierno británico en función a esta relevancia, ¿no? Tenemos mucha historia ligada no solo al país, a América y obviamente al mundo. Esta ciudad es una ciudad ribereña en el río Uruguay, frente a las costas argentinas. Y bueno, ahí nací, ahí me crié y a los 11 años mis padres, vaya uno a saber por qué, me inscribieron en los primeros cursos de informática, ya por el año 81, 82. Fíjate tú que ni siquiera se había inventado el PC, que se inventa en el año 1985. Y siempre estaré eternamente agradecido a esa visión que tuvieron mis padres, dado que no eran personas de la tecnología. Mi madre era intensivista de CTI y mi padre un artista plástico. Así que vaya uno a saber qué pasó por la cabeza de ellos y acertaron en esta vocación que me despertaron. Y bueno, desde entonces he transcurrido por muchos lugares de trabajo, organismos y preparaciones. Y bueno, hoy me desempeño como director de tecnología de lo que es la Administración Nacional de Educación Pública aquí en Uruguay, así que tengo mucho vínculo con los niños, con las aulas y con la educación. Interesante, Mauro, tu trayectoria, bien inspiradora. Y eso que dice de que donde naces es considerado para nuestro patrimonio y demás, sabes que muchos
vaticinan que viene una especie de hambruna para el mundo. O sea que vamos a tener que retomar un poco más todos los países lo que son estos alimentos no perecederos para tratar de subsistir en la historia. Y ustedes, por lo que veo, son íconos en eso. Sí, Uruguay tiene unas tasas y unos indicadores de consumo de carne, por ejemplo, muy elevados, ¿no? Somos netamente un país ganadero, agrícola ganadero. Tenemos una producción de soja y frutícola muy buena, pero sin duda nos conocen en el mundo por la carne, ¿no? Y esa es una de las pequeñas batallas que tenemos con nuestros vecinos argentinos, ¿no? ¿Quién es el que produce la mejor carne? ¿Quién es el que produce el mejor dulce de leche? ¿Dónde nació Gardel? Y todas esas pequeñas batallas que tenemos con nuestros vecinos. Sí, porque están entre dos grandes colosos, Argentina y Brasil. Sí, históricamente Uruguay, tú sabes que a nivel histórico, Uruguay fue siempre designado como un tapón entre las dos potencias. De hecho, en su nacimiento y su independencia, fue muy curiosa porque prácticamente los propios, en aquel momento no eran uruguayos, pero llamémosle así, los uruguayos participaron muy poco en la definición del país, en su independencia, porque en realidad fue un acuerdo entre quienes tenían los intereses sobre estos dos imperios y poner un estado tapón entre ambos como para que no se pegaran tanto, digámoslo así, ¿no? Es admirable el desarrollo y la cultura que tiene Uruguay. Uruguay es uno de los países, por lo que he visto, que es en América Latina sobre lo que tiene mejor calidad de vida y demás, y eso es admirable. Una mejor calidad de vida dentro de los países de Sudamérica, eso es admirable. Mauro del Río, señores, desde Uruguay, experto en tecnología. Mauro, entrando un poco en materia, y gracias a Dios por la visión que tuvieron tus padres, ¿verdad? Que te encaminaron desde pequeño, sin tener ellos ese nombre, ya que no existía tal vez al alcance, por múltiples razones. Mauro, ¿qué son para ti la tecnología de la información? ¿Qué papel juegan en la importancia de Solemos cometer el error de darle demasiada relevancia a la tecnología como la panacea o solución a muchas cosas. Creo que debemos darle la justa dimensión, en tanto la tecnología es un instrumento, es una herramienta, y como tal, cabe hacer la precisión de que en qué manos está este instrumento, esta herramienta, lo loable o no que pueda ser la realización de proyectos y de llevar a nuestras sociedades a empoderarse en el siglo XXI. Con esto lo que quiero decir es que, como solemos decir acá, la tecnología es como un martillo, lo puedo usar para martillar un clavo o para romperle la cabeza a alguien. Entonces esta tecnología tiene esa potencialidad de ser tanto buena como mala. Estoy haciendo una generalidad, obviamente la tecnología no es buena o mala en sí, sino cómo se use, y ahí estamos nosotros detrás. Eso quiere decir que la tecnología es un instrumento que hoy en día es imprescindible para la sociedad moderna, es imprescindible para el desarrollo humano en todos sus aspectos. Es claro que no llega a todos, claro que no llega a toda la población, pero sin duda que no podemos desvincularnos de ella, debemos sacarle mejor provecho para justamente buscar esas nivelaciones entre la población mundial donde hay carencias de todo tipo. No, estoy muy de acuerdo contigo, Mauro. En mis clases, en las universidades, en institutos superiores, siempre le digo a los estudiantes que las tecnologías son una herramienta. No debemos verla como algo que está allá arriba en la nube, valga el término de redundancia con la tecnología en la nube, de que el uso que le demos es lo que puede representar el objetivo que en sí que tiene la tecnología, sin importar de cómo esta haya sido creada, sea para bien o sea para mal. Estoy muy de acuerdo con ese ponencia. Mauro, en Uruguay, ¿cómo fue la experiencia con el uso de las tecnologías para que los sectores como educación, salud, sector agrícola, las empresas, el gobierno y toda la sociedad pudiera seguir dando respuesta al ciudadano? Bueno, creo que algo que tiene de muy valioso el Uruguay como país es la madurez política, más allá de obviamente las discrepancias, de las discusiones, de esas, si se quiere, batallas electorales que siempre se dan entre las distintas orientaciones políticas. Hay una conciencia muy madura de nuestra clase política en cuanto a los avances del país, hacia dónde vamos.
Entonces, a veces el horizonte está muy claro, lo que se discute es el camino, cómo llegar, y ahí empiezan, obviamente, los distintos sectores políticos a debatir, a discutir, y obviamente a veces las discusiones son muy acaloradas, tanto parlamentarias como fuera, pero se entiende que el país no puede detenerse por una discusión política. En materia tecnológica, la tecnología no ha hecho otra cosa que avanzar, y cada administración que ha ido sucediéndose, que ha pasado por todas las orientaciones mayoritarias, es decir, desde el regreso a la democracia de Uruguay, luego de una perversa dictadura militar breve que tuvimos, los distintos gobiernos que han sido llevados adelante por los tres partidos mayoritarios del país. Eso quiere decir que nos vamos de un extremo a otro de orientación política, si se quiere, en la clásica visión izquierda y derecha, han sabido reconocer en el otro, en el antecesor, el valor de estas cosas a nivel de tecnología, y lo que han hecho es simplemente incrementar y seguir avanzando. Desde los primeros inicios en donde se crearon las primeras comisiones asesoras de tecnología para lo que era el gobierno de turno, recuerdo nombres como la CONACE, que era la Comisión Nacional de Comercio Electrónico, la CONADI, la Comisión Nacional de Informática, y así sucesiones de distintas institucionalidades. Se ha ido incrementando en el país el progreso en cuanto a la visión tecnológica. Todo esto desemboca, si se quiere, en una época más reciente, en lo que fue el Comité Nacional para la Sociedad de la Información, durante la presidencia del hoy fallecido expresidente Valle, Jorge Valle. Ese comité estaba muy bien intencionado, no tuvo la relevancia que uno hubiera querido. Sobre eso se crea una institucionalidad que se llamó Uruguay en Red, que fue después sustituida y adopta los cometidos la hoy Agencia de Gobierno Electrónico de la Presidencia de la República. Eso quiere decir que hemos dado siempre pasos hacia adelante, nunca hacia atrás, y eso es muy reconocido a nivel mundial, y hoy por eso Uruguay está en los indicadores que está a nivel tecnológico, ¿no? Hemos aprendido de todo esto, sin duda mucho. En cuanto a infraestructura, hemos aprendido que tenemos un país ideal para montar infraestructura tecnológica, dado que Uruguay es muy llano, si se lo quiere ver así. Carecemos de cordilleras, carecemos de picos nevados, no tenemos grandes fallas geográficas. Solemos decir en chiste que lo más alto que hay en Uruguay es cuando un uruguayo se acuesta a su nariz. Nuestras praderas son eternas. Uno se puede parar en una ruta, en una carretera, y la pradera es eterna, de cultivo de trigo, de soja, de lo que quieras. Entonces eso ayuda mucho al tendido de, por ejemplo, infraestructura de fibra óptica, infraestructura tecnológica. Por otro lado, hemos entendido que la institucionalidad donde se ponga la tecnología en cuanto al gobierno, en cuanto a la administración pública, también es relevante. Aprendimos por la fuerza, por ejemplo, que las comisiones no son una forma de introducir a un gobierno lo que es tecnología y lo que es gobierno electrónico. Entendimos que la jerarquía que se cree de institucionalidad tiene que ser lo más alto posible para que sea ejecutiva y sea mandatoria. Y entonces desembocamos en lo que es hoy la Agencia de Gobierno Electrónico, que tuve el gusto de formar junto con otros colegas y profesionales, y ya lleva muchísimos años. Fíjate tú que desde el 2007-2008 se empezó a cuajar, como se dice, la idea de la Agencia de Gobierno Electrónico, y es muy interesante cómo Uruguay crea esta agencia después de un largo aprendizaje como una delegación de funciones del presidente de la República. Y eso le da una relevancia tal donde las resoluciones de esta agencia pasaban a ser mandatorias para la administración pública, por lo cual es el organismo ideal en donde se fijan las políticas y estrategias tecnológicas hacia donde camina el Uruguay. Esto fue reconocido por todos los sectores políticos. Es una agencia que tiene, diría yo, cero oposición. Todas las orientaciones políticas y todos los partidos políticos más grandes la reconocen, la respetan, y eso le dio la relevancia al país, que hoy, por ejemplo, integra el Digital Nine, es decir, el grupo de los 9 países más digitalizados del mundo, y hemos sucedido varias presidencias de este grupo a nivel mundial. Hoy tenemos, como tú decías al comienzo, una tasa de exportación de software muy buena, de las mejores del mundo per cápita, y tenemos una tasa de desocupación cero justamente en desarrollo de software. Y eso posiciona al país en la región de una manera inmejorable, por supuesto. Palabras que ha dicho Mauro, como aprendimos, entendimos, sacamos provecho a esa llanura también que le facilita el territorio donde está ubicado Uruguay, claro está.
y que un gobierno saliente reconoce los aportes de otros, pues son cosas que van en pos a ese desarrollo, y más en el marco tecnológico, que es el tema en cuestión así. Entonces, reconociendo cada uno de esos aportes y logros, creo que a Uruguay, pues, este golpe de la pandemia, de la COVID-19, pues con el uso de la tecnología, pues le fue fácil que los sectores productivos siguieran en operación. Bueno, no diría que fue del todo fácil, pero sin duda que facilitó la infraestructura ya montada. Por ejemplo, sin duda que en la región, por ejemplo, Uruguay estaba mejor preparado para darle continuidad a la educación, por ejemplo, en la virtualidad. No sin experiencias, obviamente, que hubo que hacer ajustes y correcciones y hacer alguna adecuación a la infraestructura, pero sin duda que tener un plan CEIBAL y tener una infraestructura y instituciones tan comprometidas respecto a la educación, como es la Administración Nacional de Educación Pública, el propio CEIBAL, la Telefónica Estatal, la empresa de telecomunicaciones estatales como es Antel y demás, comprometidas con esto, facilitó muchísimo las cosas. Y eso permitió a los niños de todos los niveles educativos, desde inicial hasta educación media y terciaria no universitaria, continuar con la virtualidad de las clases, obviamente con pérdidas de aprendizajes y con tiempos perdidos, que era inevitable dado la pandemia, dado las cuarentenas, por supuesto, y obviamente dado la situación propia sanitaria de los contagios que se iban sucediendo. Pero sin duda que no solo a nivel regional, sino a nivel mundial, Uruguay pasó a ser uno de los referentes en materia del manejo de la virtualidad educativa conforme avanzaba la pandemia, ¿no? Sí, la verdad es que los indicadores muestran la calidad y el desarrollo, el impulso tecnológico que tiene Uruguay. Señores, Mauro del Río, desde Uruguay, experto en tecnología, aquí en Educativ, educación tecnológica. Mauro, ¿cuál considera que han sido los mayores avances o aportes de la tecnología a la sociedad? Esta pregunta es muy difícil de contestar, ¿no? Sobre todo por la temporalidad, porque si nos vamos hacia muy atrás podemos tener una concepción distinta a lo que podemos ir más adelante en la modernidad, ¿no? Pero sin duda que el propio desarrollo de la computadora, el invento de la computadora personal, sin duda que es uno de los grandes avances. Pero vamos más aquí en el tiempo. Yo creo que conceptos como inteligencia artificial, deep learning y machine learning están cambiando ya desde hace unos años el paradigma de la tecnología y informática, en donde nos estamos desvinculando del aparato como tal y estamos entendiendo conocimiento vinculado a la tecnología y la informática, que realmente le da el valor a los sistemas informáticos. Yo siempre recalco mucho, y con mi equipo de trabajo recalco mucho, de que los sistemas informáticos valen cero y no es por la información que tienen dentro, sino es por el conocimiento que tienen dentro. Un sistema informático no tiene valor si no es por la información que maneja, ya sea financiera, contable, educativa, no importa. Y ahí es donde estos conceptos están calando hondo, y es ahí donde creo que hemos cambiado el paradigma de ver a la informática como un conglomerado de chip, de componentes electrónicos y de aparatos, a verlo como una ciencia de datos más que de aparatos, ¿no? Y creo que eso le hace muy bien a la visión futuro incluso de toda la humanidad, ¿no? Sí, es correcto. Serían muchos los aspectos para los sectores, para enmarcar la tecnología, en cuál de ellos ha tenido un mayor avance, un mayor aporte, pero cualquier sistema, concuerdo contigo, el sistema de información, pues sin información no es algo que aporte conocimiento, que aporte avance a la sociedad. Mauro, sobre la fuga de cerebros, jóvenes que tienen que emplearse, salir de su país, buscar ofertas laborales, que no es malo, freelance, teletrabajo y esas cosas, y más en ustedes que son referentes en desarrollo de software en esa industria. ¿Cómo está en Uruguay? Bueno, en Uruguay la industria del software indudablemente es muy pujante ya desde hace muchos años. La pandemia no hizo más que disparar esto, y la evidente necesidad de teletrabajo incrementó aún más la producción de software a distancia.
Uruguay exporta muchísimo software, es líder mundial en per cápita en esa materia en cuanto a lo que produce. Y obviamente la fuga de cerebros en Uruguay se da, existe, pero a veces existe más en un mercado interno en donde las empresas privadas, las multinacionales radicadas en Uruguay e incluso la propia administración pública canibaliza talentos de un lado hacia otro, ¿no? Y ahí es una competencia por generar ese atractivo para retener al recurso humano. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estamos viviendo una realidad en cuanto a gestión humana en donde el recurso humano es el que tiene el poder frente al empleador, no el empleador frente al recurso humano. ¿Por qué? Porque en Uruguay, por ejemplo, tengo desempleo cero en software. Eso quiere decir que un desarrollador de software se va de un trabajo y consigue automáticamente en otro lugar. Eso quiere decir que es el propio recurso humano el que tiene el poder de decisión, por lo cual retenerlo atractivamente cada vez resulta más difícil. Obviamente dentro de la tecnología es un espectro muy grande y hay sectores en donde evidentemente lo que sucede en el software no sucede. Si vamos a ingeniería civil, si vamos a ingeniería de maquinarias agrícolas y demás, o sea, sectores un poco más focalizados. Pero en la generalidad y en esa imagen que desde el exterior tenemos Uruguay como gran desarrollador de software, es muy difícil retener los recursos humanos. Entonces comienzan las modalidades de teletrabajo como instrumento para darle confort de trabajo al desarrollador o a la desarrolladora, el trabajo a distancia. Todos estos conforman una gran cesta de caramelos con los cuales tratamos de retener a ese recurso, que se sienta cómodo y no se vaya. Muchas veces, y lo he vivido decimos nosotros en carne propia, en las organizaciones o empresas donde he trabajado, a veces generar un ambiente de trabajo propicio a lo que espera el recurso humano da el mismo resultado que, por ejemplo, un buen salario. Obviamente salvando si es demasiada la diferencia, ¿no? Entre ganar un poco más y quedarme en un lugar donde estoy a gusto, a caer en un lugar desconocido, muchas veces el recurso humano prefiere quedarse. Y lo he visto no hace mucho con dos recursos muy valiosos que tengo en mi equipo de trabajo, en donde tuvieron ofertas de trabajo, más uno llegó a irse y volvió, en donde vio que en el trabajo en una multinacional no estaba a gusto, no se sentía cómodo, era un trabajo muy estresante, no era más demandante que el que tenía en mi equipo, pero el ambiente de trabajo era distinto, y decidió volver. Entonces, todos estos elementos se están utilizando, creo yo, cada vez más de forma inteligente para retener estos recursos y evitar lo que tú decías, la fuga de talento. Eso es muy correcto. Cuando lo que es la persona, ya que tiene el poder de decisión de dejar un trabajo para emprender en otro, ya no vale, se puede decir, lo que es una partida salarial mayor. Solamente incluyen esas cosas de cómo se siente trabajando en un lugar con el equipo, y eso tiene mucho que ver. Hay muchos países que la realidad es lo salarial, cuando a un joven que ya termina su carrera, un técnico superior, por decir algo, sabe que está preparado y que encuentra ofertas salariales y con teletrabajo, cobrando, qué sé yo, en dólar, euro, pues inmediatamente no lo piensa dos veces, porque ya ahí también entra lo que son las necesidades que se viven en los diferentes países, y eso influye mucho a lo que es la fuga de cerebro, cuando ya los gobiernos han gastado un dineral en lo que es la formación de un técnico, de un profesional, y termina entonces llevando su conocimiento a otros países, y eso es un poco incontrolable. Además, la misma tecnología facilita el teletrabajo. No sé si por allá por Uruguay ya lo tienen establecido como gobierno o algo así, pero la tecnología vino para quedarse y seguirá en desarrollo. Y en Uruguay tenemos ya legislación respecto a teletrabajo, por lo cual se abre otro espectro de posibilidades para tanto empleados como empleadores, ¿no? Es como tú dices, es decir, muchas veces sin duda que uno, desde el punto de vista de un razonamiento más frío, aspira siempre a ganar más. Pero están pesando otro tipo de factores, como veníamos analizando, en función a que el poder lo tiene el propio recurso humano y no el empleador en esta materia y en esta industria, obviamente, por lo cual uno pone en la balanza otras cosas. Entonces ya no es solamente ganar más, sino también estar cómodo donde voy a trabajar. Tener un equipo humano en donde yo me sienta integrado,
tener un empleador que me trate bien, por decirlo en términos muy generales, por supuesto. Entonces, esos factores también hay que ponerlos sobre la mesa para retener los recursos humanos. Creo que todavía Latinoamérica está muy atrasada en entender el trabajo por productividad. Latinoamérica sigue atada al reloj, sigue atada a la marca del reloj, sigue atada al concepto erróneo de pensar que una persona por estar 6 horas, 8 horas sentado en su silla trabaja o produce. Entonces, hasta que no cambiemos esa mentalidad, estas cosas de las cuales venimos hablando se chocan de lleno con esta mentalidad arcaica y retrógrada de otro tiempo. Nosotros seguimos atados a eso. Es más, paralelamente a que desarrollamos la tecnología y desarrollamos modelos de trabajo, de teletrabajo más flexibles, se sigue generando legislación paralela contrario a estos conceptos. Decretos y leyes en donde, por ejemplo, se obliga a un funcionario, a un empleado a permanecer en su lugar de trabajo determinada cantidad de horas, a marcar reloj. Una cosa es el contralor del funcionario en función, valga la redundancia, a la tarea para la cual lo contrato. Pero todavía no hemos entendido del todo el trabajo por producto o el trabajo por productividad, medir la productividad y no medir el tiempo sentado en una silla. Y eso es uno de los debes que tenemos en general en Latinoamérica. Algunos países lo han entendido mejor que otros. Eso es correcto. Hay que cambiar la mentalidad, actualizar el chip. Mauro del Río, señor experto en tecnologías desde Uruguay, ya un poco cerrando casi, Mauro, esta entrevista. Con relación a las universidades, ¿considera que están creando profesionales con una planificación acorde a las necesidades de los países? Hay carreras, por ejemplo, donde las universidades, solamente tal vez porque a veces se ve como un negocio, dice, entreguemos, por decir, maestro que después no tenemos dónde contratarlo, dónde emplearlo. Entonces, a veces existe como un divorcio, una planificación, una visión de un país con lo que le entrega a su mismo país un profesional que después no tenemos dónde emplearlo. Sí, yendo a la base de tu pregunta, no. Creo que y aquí voy a hablar desde la generalidad, por supuesto que hay excepciones. Tengo excepciones en mi país, sin duda. Tengo excepciones en mi país, sin duda en República Dominicana, sin duda en Argentina, en Brasil, hay excepciones. Hay universidades que lo han entendido, hay profesiones, carreras y orientaciones que están posicionadas en el siglo XXI, pero en la generalidad Latinoamérica no ha entendido esto y estamos preparando gente para un mundo que no existe y no va a saber cómo adaptarse al mundo en el momento que egresa. Para que veas tú, el 66% de los escolares de educación inicial que arrancan hoy a estudiar, los niños, van a egresar de la universidad a un mundo, a una carrera, una profesión que hoy no existe. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? Entre muchos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero uno de los problemas que estamos teniendo es que, como decía Ken Robinson, para mí era un referente educativo, todavía por ahí circulan muchos de sus videos y también muchos libros, y para mí es una eminencia, fue una eminencia en referencia educativa. Él decía, la escuela mata la imaginación. ¿Qué se refería con eso? ¿Por qué él decía que la escuela mata la imaginación? Porque no le estamos dando herramientas a la educación, en la carrera educativa, en la trayectoria educativa de ese educando, no le estamos dando herramientas que le ayuden a reconvertirse, a ser flexible y a ser adaptable. Seguimos con carreras y profesiones estancas, muy encasilladas en un modelo de casi producción al estilo Henry Ford. Todos los estudiantes salen iguales, si pasan por la cinta de producción, entran de una forma distinta y salen todos iguales en la otra punta de la cadena de producción. ¿Qué es lo que sucede? Las universidades, si vamos más atrás de educación media incluso, no está formando en esos educandos y no le está instruyendo herramientas de adaptabilidad, herramientas de imaginación. Porque cuando esos niños egresen, su propia carrera, su propia profesión va a haber cambiado, va a haber mutado. Y muchas veces también van a ser esclavos de un currículum que no se adapta a la velocidad que se adapta al mundo. Yo inicio hoy a estudiar leyes, yo inicio hoy a estudiar arquitectura, ingeniería, y voy a egresar
Y quien me sucede como generación va a tomar los mismos libros, va a tomar el mismo currículo y va a tomar las mismas asignaturas o materias. ¿Qué quiere decir eso? Que en el transcurso de 7, 8, 10 años, nuestras carreras universitarias no se están adaptando al mundo, el mundo va mucho más rápido. Entonces, cuando yo egreso de la universidad, me encuentro que con lo que yo estudié, un gran porcentaje no me sirve para nada. Letra muerta. Y lo peor de todo es que a mí no me dieron instrumentos para reconvertirme. Porque cuando yo egreso me voy a encontrar con un mundo que no era el mundo cuando yo empecé a estudiar, y si no tengo herramientas para reconvertirme y adaptarme al nuevo mundo, y adaptar mi profesión a cómo la profesión resultó ser una vez que egresé, soy un recurso humano para el mercado laboral muerto, desechable. Entonces, ahí está el problema. No estamos formando en competencias y no le estamos dando herramientas de adaptabilidad a esos educandos para cuando egresen, en un acto de sinceramiento y decir, te voy a enseñar algo, te voy a formar en algo, cuando egreses lo que yo te enseño ahora no te va a servir. Y si yo durante la carrera universitaria de esa persona no voy mutando y ajustando el currículum, el problema va a ser ese. Yo tengo que darle herramientas de flexibilidad a esa persona, a ese educando, para egresar a un mundo que va a ser en muchas maneras desconocido, donde va a tener que adaptarse para insertarse al mundo laboral. Eso es correcto. Es muy penoso terminar un profesional, una carrera, sentir que está actualizado y tener entonces que empezar la carrera por la disputa a un puesto laboral. Por no existir tal vez, estamos hablando en términos muy generales, una planificación de gobierno, de qué cantidad de profesionales en una área se necesita específicamente. Señores, Mauro de Ríos, experto en tecnología desde Uruguay. Mauro, el tiempo en televisión es muy corto, nos quedan aproximadamente 4 minutos. La próxima pregunta que te haría es, Mauro, ¿te sientes realizado? Sí, una muy buena pregunta y la respuesta es con total convencimiento sí. Obviamente que uno siempre aspira a lograr más, pero no puedo quejarme de dónde llegué y del esfuerzo que puse y el resultado que tengo. Sin duda uno siempre tiene el debe y aspira a haber llegado a más. No tengo aspiraciones de ser presidente, estoy muy conforme a dónde llegué y sí, me siento realizado. Mauro, ¿qué consejo le daría a los jóvenes, no solamente de Uruguay, de República Dominicana, de todos los países? ¿Qué consejo le daría a los jóvenes para impulsarlo a que sigan estudiando y a desarrollarse? Tú eres un ejemplo vivo de que se puede. Creo que el mejor consejo que se puede dar, y si querés vinculado también obviamente a la tecnología, que es nuestro tema hoy, es dedicarle el mejor tiempo y el mayor tiempo posible a elegir bien lo que voy a hacer. Si lo vemos desde el punto de vista de tecnología, mirar más allá de la propuesta educativa de las universidades, mirar las tendencias del mundo, hacia dónde camina el mundo tecnológicamente. Muchas veces las universidades no lo están reflejando en el momento exacto en su currículum o en sus carreras. Miren hacia dónde camina el mundo, investiguen, exploren, elegir lo que van a estudiar, en este caso dentro de la tecnología. Si eligen correctamente y le destinan el tiempo apropiado, y no lo eligen en una semana, sino que se toman tiempo para analizar hacia dónde va el mundo y qué elegir, sin duda van a ser profesionales exitosos. Excelente. Mauro, tus redes sociales para las personas que quieran seguir, conocer un poco más de ti, de Uruguay, un país tan espléndido, el río Platense. Exacto. Sí, mis redes sociales son muy fáciles de encontrar. Si me googlean, como se suele decir, entre comillas ponen Mauro D. Ríos y aparezco, pues soy el único que existo porque es mi nomenclatura desde hace más de 25 años en Internet. Mauro, no sé si quieres argumentar algo más para nosotros aquí desde República Dominicana, desde este espacio televisivo Educación Tecnológica. Es más que un placer contar con un invitado con tanta experiencia y desde Uruguay, un país que según estuve investigando y los indicadores me gustaron, me maravillaron. Para nosotros es un gran honor tenerte aquí hoy en esta tarde como invitado.
Muchísimas gracias, el agradecido soy yo. República Dominicana es un país que no he tenido el gusto de conocer, pero tengo amigos allí. Y he tenido amigos desde que nace Internet, es decir, que colaboré con muchos proyectos de sitios web con amigos dominicanos por allí. Es decir, que conozco el país a la distancia, conozco sus orientaciones tecnológicas, tienen muchos deberes, como decimos nosotros acá, por hacer todavía. Tienen mucho por desarrollar, tienen un muy buen potencial. Una de las cosas que República Dominicana tiene es la ubicación geográfica. Es decir, pueden llegar a transformarse en un hub tecnológico por la ubicación geográfica que tienen. Así como Uruguay lo es para Sudamérica, sin duda que República Dominicana está en un punto muy neurálgico en cuanto a la geografía, en donde pueden ser un punto atractivo de radicar ahí multinacionales y empresas de tecnología. Pues excelente, Mauro. Tienen un amigo más, las puertas están abiertas. República Dominicana, hermano, amigo de todos los uruguayos. Gracias, Mauro, respectivamente, por estar aquí en esta entrevista. Esperamos que se pueda compartir, que pueda, las puertas están abiertas, mejor dicho, para otra entrevista, y un abrazo desde República Dominicana para ti y para todos los hermanos de Uruguay. Un abrazo. Cuando quieran, a las órdenes, y por supuesto los recibiremos por acá con un fraternal. Gracias. La educación, la ciencia, la tecnología. Educatec, educación tecnológica, una comunidad del conocimiento. Con entrevistas, reportajes, encuestas, demostraciones tecnológicas e innovadoras. Educatec, educación tecnológica. Telecanal 28, una televisión a tu medida. La cultura y lo social son los ejes centrales de los pueblos.